Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom. Pueden tomar asiento. Damos la bienvenida a todos los que nos siguen por redes sociales, en especial en Instagram, que estamos ahorita en vivo y directo. Mandamos un saludo cordial a todos los que están conectados y también a todas las congregaciones hijas de nosotros de Bellacob, Caracas, como Bellacob Los Altos Mirandinos, Bellacob Maracaibo, Bellacob San Cristóbal, a nuestro hermano Calzadilla, pastor desde allá, desde Guarenas Guatire, a nuestros hermanos de La Guaira, a nuestro hermano Giovanni desde Turgua, con Haderek, los del camino. Bueno, a nuestros distintos hermanos que nos siguen desde Latinoamérica, distintos países, Colombia, Chile, muy en especial a la gente de Brasil, mucha gente de Brasil nos sigue también, a nuestros hermanos en Italia, España, Portugal también que nos siguen por allá, parte de Estados Unidos, Centroamérica. Bueno, estamos conectados en distintos lados y todos le decimos un Shabbat Shalom, Shabbat Shalom congregacional. Avinu Malkeinu, gracias Hashem por permitirnos poder reflexionar sobre esta porción de tu palabra tan importante para nuestras vidas y que es alimento a nuestra alma, a nuestro corazón, a nuestra neshama, a nuestro espíritu. Nos llenas, sácianos de ti, Padre Santo. Necesitamos de ti cada día. Gracias por darnos tu hermosa Torah, que es alimento y vida en nuestros corazones. Gracias por darnos a Mashiach Yeshua, sin los cuales no pudiésemos estar delante de tu presencia, y por sus méritos te pedimos esta hora en momento. Amén y amén. Bueno, dígale que está a su lado, Shabbat Shalom. Ya que estaban tan amenos en su conversación. Bueno, de parte del rabino y la revista que se encuentran hoy, ya gracias al Eterno están muchísimo mejor. Ya están bastante recuperados. Están bastante recuperados. No vinieron el día de hoy porque ya están en la fase de que pueden contagiar, y cada uno de ustedes no vinieron exactamente por eso mismo, para que no, con alguna tosecita o algo, un contacto, puedan contagiarse a alguien de esta gripe tan fuerte que está dando. Así que hay que cuidarse. Y también nuestra hermana Saí, que tenga pronta recuperación también en nombre del Eterno. Así que estemos orando por favor por los enfermos y los necesitados. Y bueno, lo que nos atañe el día de hoy está para allá, Bo, diga Bo. Es maracucha, ¿no? Siempre, cada año decimos que esta es la parashá maracucha, nuestro hermano es Maracaibo. ¿Sí? Ben. Es una parashá que prácticamente da culminación, por así decirlo, de nuestro pueblo Israel, de la esclavitud en Misraim, en Egipto. Creo que cuando uno lee esta parashá es así como un suspiro de alivio, por decirlo así, porque venimos de tantas pruebas y de las distintas plagas, por decirlo así, que el Eterno ha mandado no solamente a Egipto, como siempre se conoce, sino principalmente a Israel. Pero a Israel, ¿en qué sentido? No para que lo afecte, no, sino para que conozcan al Elohim poderoso que tienen a su lado. Para que conozcan que ese Elohim, a pesar de las circunstancias que lo rodeaban de esclavitud, de que lo estaban forzando a trabajo forzado, valga la redundancia, a esa opresión que Faraón cada vez se ponía como más endurecido, para que vieran que Hashem es el Elohim, el Dios de los milagros, y que ese Elohim es el Elohim de Israel. Siempre se conoce como que las plagas fueron enviadas a Egipto, pero Israel estaba en Egipto.
el pueblo de Dios estaba en Egipto. Es para que sean testigos. De hecho, esta parashá hace mucho hincapié, yo que te saqué de la tierra de Egipto, para que recuerden tus hijos y las próximas generaciones que yo te saqué de la tierra de Egipto. Por eso en el judaísmo tradicional, como termina la parashá del día de hoy, es tan importante los tefilín. Ustedes saben, los marquitos de madera que tienen parte de la Torá, que se ponen en la frente, que se ponen en el brazo, amarrados, como una forma de recordar que ese Elohim poderoso nos sacó de esclavitud, que nos sacó de Egipto para darnos la libertad en Hashem. Esta parashá comienza con una obstinación, diga obstinación. ¿Saben que la obstinación es lo que produce la idolatría? ¿Ok? La obstinación es algo que produce la idolatría. Así que cuando usted esté obstinado por algo, déjeme decirle que está en idolatría. ¿Por qué? Porque la idolatría hace que pongas por encima una molestia, por encima de Hashem. Y eso se transforma en una idolatría. Algo básico que dice la parashá en su primera liá, en su primera lectura, su primera porción, es que el Eterno le manda a decir a través de Moshe al faraón, ¿por qué no te has humillado? Y yo quiero que tomemos esa palabra un poco para nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces ese faraón, ese mundo, cuando ese Yesejará, diga Yesejará, ese Yesejará, esa tendencia al mal, el faraón representa al príncipe de este mundo muchas veces, Misraim representa al mundo como tal, y ese Yesejará que está constantemente en nuestra vida, hay una lucha que tenemos. Y esa lucha que tenemos constantemente nos dice que debemos hacer las cosas para nosotros. Ese yo interno. Y cuando Hashem nos ha tomado, cuando Hashem nos ha rescatado, es para que seamos para Él. Y que podamos humillarnos delante de su presencia. Si hay algo difícil para el creyente, que ya tiene años, es humillarse delante del Eterno, aunque parezca paradójico. Porque el que es creyente de hace muchos años tiene la fortaleza de la palabra, tiene la fortaleza del conocimiento, pero muchas veces se escuda en esa fortaleza de sabiduría, en esa fortaleza de conocimiento y pierde la esencia de humillarse delante del Eterno. Porque ese yo va creciendo de sabiduría. Y si hay algo que debemos tener en cuenta es por lo menos las palabras que decía Rab Saúl: todo lo que sé y todo lo que tengo, lo tengo por estiércol, aunque la palabra es un poquito más suave en su traducción y dice por basura. Pero la palabra original dice estiércol o excremento. Todo lo tengo por excremento, todo lo tengo por basura, porque yo dependo solamente del Eterno. Entonces, la vida del creyente, muchas veces dentro de su conocimiento, dentro de lo que él sabe, de lo que se va dando en su vida, tiende a tener una lucha por humillarse delante del Eterno. Que nuestras vidas y nuestros corazones nunca pierdan la costumbre de humillarnos delante del Eterno. Amén. Porque muchas veces cumplir los mandamientos o tratar de cumplir la Torá hace que nos veamos fuertes, hace que nos sintamos fuertes, pero Hashem siempre quiere que nos humillemos en su presencia. Amén. No permitamos que alguna desobediencia,
algún pecado se transforme en una idolatría en nuestra vida. ¿Por qué? Porque somos obstinados y pensamos que eso no está mal, cuando sí está mal. Y cuando Hashem nos enfrenta para decirnos que algo sí está mal, es porque quiere que nos humillemos delante de su presencia. Entonces, estudiando la parashá esta semana, cuando se le dice, ¿por qué no te has humillado a mí? Es cuántas veces nos hemos encontrado en alguna parte de nuestras vidas donde no nos hemos humillado. ¿Por qué yo digo esto? Porque si usted se pone a comparar el momento en que sí se ha humillado delante del Eterno, su vida cambia. ¿No siente que cuando usted se humilla delante del Eterno, se quiebra, se resquebraja eso que lo tenía oprimido? Y causa en la persona un llanto, un desahogo, porque eso que te tenía oprimido, que tú mismo permitiste por una obstinación, al humillarnos delante del Eterno, causa libertad. Entonces, cuando nos humillamos delante del Eterno, nosotros estamos siendo libres. Y yo creo que esto es algo que le empieza a enseñar el Eterno a su pueblo, porque quiere que su pueblo le adore y se humille delante de Hashem. Si un pueblo adora y se humilla delante de Hashem, el creador de los cielos y la tierra, Hashem trae libertad. No sé si captan más o menos la idea por donde vamos. Cuando nos humillamos, trae a nuestros corazones arrepentimiento, teshuvá, ponernos delante del Eterno para arrepentirnos. Entonces, en la vida de todo creyente, cuando somos enfrentados a humillarnos, crea en nosotros, siembra en nosotros el Eterno arrepentimiento. Pero un arrepentimiento verdadero, no como el de Faraón. Porque Faraón no dejaba salir al pueblo de Israel. Y cuando manda las langostas, Faraón llama a Moshe y a Aarón y le dice, me arrepiento de lo que hice. Pero su corazón todavía estaba duro. O sea, quería dejarlo salir, pero con ciertas condiciones. No se lleven a los hijos, no se lleven a los jóvenes, después no se lleven a los animales. Entonces podemos ver allí que muchas veces el arrepentimiento no es sincero. Y creo que nadie puede engañar al Eterno. ¿Cuándo un arrepentimiento no es sincero? A su vómito. Aunque suene fuerte, pero es así. Y eso estanca la vida del creyente. Entonces la vida del creyente se vuelve en un ciclo de perdón, me levanto, perdón, me levanto, perdón, me levanto, perdón, por la misma situación. Y Hashem no va a permitir que tú trasciendas, que tú crezcas, que tú escales hasta que tú puedas lograr superar esa prueba. ¿Que no es fácil? Por supuesto que no es fácil. Porque cuando nosotros leemos la lectura del ayuno, en Isaías 58, cuando leemos el verdadero ayuno es para romper cadenas. Esas cadenas son justamente esos errores que constantemente el creyente cae. Y cuando usted siente que no pueda superar una prueba, un pecado, algo que transgrede constantemente, que se hace como un ancla en su vida,
Entonces hay que ayunar, hay que humillarse delante del Eterno para que eso se pueda romper y va a crear un verdadero y genuino arrepentimiento delante de Hashem. Estas pruebas que hace el Eterno, tanto para Faraón como para Egipto, bueno, Egipto estaba padeciendo todo lo que hacía Faraón. Porque muchos del pueblo de Egipto decían, ya, ¿hasta cuándo? Ya no queremos más esto, ya no soportamos más esto. Pero tenían que aguantar la pela por culpa del Faraón. Porque es su líder, al que todos respetaban, al que todos idolatraban. Y muchas veces eso pasa en los países. Muchas veces hay líderes que por su obstinación, por su idolatría, hace que todo el pueblo padezca y sufra. Pero Hashem escucha el clamor de los justos. Pero Hashem escucha el clamor de las injusticias. Y muchas veces vamos a ver que es imposible, que no vamos a salir de X situación, que mira cómo estamos, hasta dónde llegaremos. Hashem escucha las súplicas de sus hijos. Y Hashem traerá plagas para los que son obstinados y no se humillan y no se arrepienten con un arrepentimiento genuino. Porque muchos levantan una crucecita y muchos se acercan a las religiones diciendo que se arrepienten, pero no es un arrepentimiento genuino. Y con Hashem no se puede jugar. Y Hashem aprieta fuerte. Cuando caen las plagas del granizo, azota a casi todo Egipto, bueno, a todo Egipto, y pocos son los árboles que quedan. Pero la obstinación de Faraón hizo que viniera una plaga, y era la plaga de las langostas. Y las langostas terminaron de consumir absolutamente todo lo que dejó el granizo. El granizo es agua que se cristaliza, que se pone como hielo fuerte. Cuando cae rompe todo, absolutamente todo. No sé si ustedes han visto imágenes donde rompe hasta parabrisas de carro. Imagínense lo fuerte, ¿no? Y depende del tamaño también del granizo. Hay granizo pequeño. Aquí en Caracas ha caído granizo, pequeñito. No como en otros lados que es como el tamaño de una bola de béisbol, ¿no? Ese sí hay que tenerle miedo. Bueno, imagínense que era tan fuerte el granizo que mataba animales. Imagínense qué tan fuerte era este granizo. Y el granizo representa el endurecimiento. Y la langosta representa consumir todo. Y consume todo de tu vida. La pobreza. Y justamente cuando viene la pobreza y sigue la obstinación por no humillarse delante del Eterno, entonces se cierne la oscuridad. Y esta oscuridad era tan, pero tan fuerte que parece que se podía tocar. Imagínense lo densa que era esa oscuridad y que no podías ver ni siquiera tus manos. La palabra nos dice, pero donde estaba el pueblo de Israel, los hebreos, ahí había luz. Porque esa luz es la confianza en que lo que está pasando, no importa
que haya oscuridad, no importa que haya pobreza, no importa que haya langostas alrededor tuyo, esa fe es la luz y la protección de tu vida. Pero es para que seas testigo de lo que es la obstinación, lo que es no humillarse. Y como todo un pueblo, ya los egipcios decían, ya basta, no queremos más nada. Y aún seguía endurecido el corazón de Faraón. Es algo paradójico porque cuando usted lee la parashá de todas las plagas, desde la parashá anterior y esta, vemos que hay veces que el faraón endurecía su corazón y hay veces en que Hashem endurecía el corazón del faraón. No sé si usted se ha dado cuenta de ese detalle. Hay veces que el corazón endurecía su corazón, el faraón, y había veces en que Hashem endurecía el corazón del faraón. Hay una lucha ahí muchas veces y eso pasa en nuestras vidas. ¿Por qué? Cuando nos endurecemos ante una situación, no humillándonos delante del Eterno, nuestras antenitas de vinil, para los que son de esa vieja escuela, ¿verdad? Los chapulines. Las antenitas de vinil espirituales deben estar atentas. Nuestros oídos espirituales no deben cerrarse ante el llamado de la Ruach, del Espíritu de Dios en nuestra vida. Como diciendo, epa, ten cuidado. Debes humillarte ante Hashem por lo que estás haciendo. La oscuridad hace que no podamos ver. Y muchas veces una persona que está en obstinación, que no se ha humillado, y estoy hablando de los creyentes, ojo, de los creyentes, que no se ha humillado delante del Eterno, su alrededor y el camino que él pretende llevar se vuelve oscuro. Y no sabe a dónde ir, no sabe qué hacer. Si la obstinación sigue, puede llegar la última plaga, que es quitar al primogénito. O sea, quitar tu descendencia, quitar la bendición de las próximas generaciones. No permitamos que el orgullo se apodere de nuestros corazones. Que podamos humillarnos a tiempo delante de su presencia. No seamos obstinados como Faraón. No permitamos que nuestro corazón se endurezca. Y cuando digo se endurezca es no levantar las manos en plena adoración a Hashem. ¿Usted sabe cuántas personas les cuesta levantar las manos por el ¿qué dirán? O yo no tengo por qué levantar las manos. O eso era de los cristianos, de los evangélicos. Los salmos dicen, alzaos vuestras manos, batid palmas, alegraos, danzar delante de su presencia. A muchos les cuesta alegrarse en una adoración. Y están serios. Pero serio. Y se lo digo yo que soy el que está enfrente. Y uno lo está viendo. Y a veces es difícil. A veces es difícil porque es un espíritu contrario a lo que Hashem quiere. Y eso es normal. ¿Sabe cómo se llama eso? Un corazón duro. Es un corazón duro. Porque te pones rígido y dices, no.
Y está como eso, esas cosas que a veces ven que está sonando una musiquita y usted está quietico, pero pues está... Pues algo así, tal cual. ¿Ah? Pues yo sé que muchos vienen de la línea tranquila, religiosa, pero muchos vienen del déjalo que se mueva. Así que... Y entonces, bueno, cuando es la hora de avanzar, ahí desatan toda su toda su herencia del déjalo que se mueva, ¿no? Y cuando es la adoración tranquila, entonces ahí están los otros que vienen de la otra línea y están tranquilitos y dicen, esta sí, aquí yo sí me conecto, ¿no? No podemos permitir tener un corazón endurecido, ni tampoco tener un espíritu como el de Mical. ¿Se acuerdan de Mical? La esposa de David, que cuando lo vio que danzaba, le dice, claro, no es que estaba desnudo, como era, porque muchos, oye, estaba desnudo, sin camisa, y bueno, más de una se emociona con David ahí, ¿no? Pero no, era que él se quitó las vestiduras reales y su implemento, lo que tenía puesto, era como cualquier ser normal, cualquier plebeyo, por decirlo así, por decir una palabra, ¿no? Y no tenía sus vestiduras reales para hacerse diferente de todo lo que estaban ahí. Hashem quiere que nos despojemos de lo que nos da mérito en esta tierra para adorarle. Él quiere que nos despojemos de la dureza, de la carcasa que muchas veces puede rodear nuestro corazón por X circunstancia, por X situación, para morar en su presencia, para humillarnos en su presencia. Y si hay algo difícil de quitar en la vida de un creyente, y sobre todo muchos caballeros, que es su gran mayoría, es ese corazón duro delante del Eterno. Pero no por mal, sino que la idiosincrasia del hombre es así. Un hombre puede estar desbaratado, pero usted le pregunta, pero hermano, ¿cómo estás? Bien, yo estoy bien. Y ese hombre por dentro está destruido, desbaratado. Porque es la idiosincrasia del hombre. Al hombre se le ha criado para ser el sostén, serte fuerte. No llores, muchacho, usted es un hombre. ¿Ah? Así es que se cría, ¿no? Muchas veces. Tampoco es que va a tener un hombre como una Magdalena, ¿no? Tampoco los extremos. Pero el hombre debe aprender a no ser como Faraón con un corazón endurecido, sino humillarse delante. Y el humillarse no es solamente por algo malo, sino humillarse para rendirle todo el honor que merece la presencia del Eterno. No hay cosa más hermosa que en el lugar íntimo de tu hogar desparramarte en su presencia. Yo creo que esos son los momentos más hermosos que uno como creyente puede conservar. Derramarse delante del Eterno. Desnudar toda tu vida delante de Él. Confesar todas tus cosas delante de su presencia. Y eso no es algo que se hereda. Eso no es algo que tú vas a obligar a tus hijos o a tu pareja a hacerlo. Eso tiene que nacer de la persona. Ya lo dije en una ocasión pasada, nuestra oración, si es por nuestros hijos, si es por nuestra pareja, si es por nuestra familia,
debe ser Hashem, manifiéstate en su vida. Que pueda encontrarte, que pueda tener un encuentro personal, que pueda derramar su espíritu, su vida delante de ti. Pero cuando esta persona, sea un hijo, sea una pareja, sea parte de tu familia, no lo hace por endurecer su corazón, sabrás muy bien que las situaciones, las circunstancias, las pruebas que va a tener es justamente porque Hashem quiere resquebrajar su vida. Quiere romper el molde para hacer un molde acorde a lo que Hashem quiere. Muchas veces pensamos como creyentes que Hashem nos forma y ya estamos listos. No, porque somos de barro. Y muchas veces cuando los jarrones de barro se usan, se van a romper un poco, se van a rayar un poco, se pueden ensuciar con algo muy fuerte. Y esos jarrones tienen que nuevamente ser destruidos para volverlos a formar. La vida del creyente es así. La vida del creyente es que Hashem te va transformando. Unos serán jarrones de barro, como lo dice la palabra, otros de plata y otros de oro. Todos quieren ser de oro, ¿verdad? Pero los tratamientos para el oro son más fuertes. ¿Sabes que el barro es, venga, le cayó una pajita, le cayó una gramita, venga, que eso hace más fuerte la masa? No importa que tenga un poquito de pajita, un poquito de barrito, sucio, venga, lo va formando y queda fino. Pero el oro no. Incluso hasta la plata puede tener algunos contaminantes, unos aditivos, pero el oro no. El oro, cuando lo están pasando por fuego, porque hay que pasar por fuego, y fuego del bueno, de ese del que te derrite, que es distinto al del barro. El del barro es un fuego para endurecerte, o sea, para ponerte sólido. Ese es el fuego que recibe cuando está haciendo usted un jarrón de barro. Pero el del oro no. El del oro es un fuego que tiene que fundirte para sacar todos los contaminantes para ser perfecto y formar el objeto que se quiere hacer. Ay, Hashem, pero ¿por qué tú me mandas tantas pruebas? Porque Hashem quiere algo grande contigo. Y si hay algo que pasa con nuestro pueblo Israel es justamente eso. Nuestro pueblo Israel está siendo formado, por decirlo así. El pueblo Israel se va formando, va creciendo, se multiplicó en el mundo. Porque el mundo significa multiplicación, aunque usted no lo crea. Pero cuando usted se multiplica en el mundo, Hashem te aparta para su servicio. Cuando Hashem nos aparta, cuando Hashem nos llama, es para su servicio, para Él. Diga para Él. Y no solamente tú, porque cuando Moshe le dijo que iban para el desierto a ofrecer sacrificios al Eterno, en su primera instancia el faraón dijo, no, pero los jóvenes y los hijos no pueden ir, y los ancianos tampoco. Y Moshe dijo, no, sí, tenemos que ir. Y después no quería que fueran los animales. Bueno, pero tenemos que ofrecer holocausto. ¿Qué animales? ¿Tú no vas a proveer entonces los animales? No, tenemos que llevarnos todo. Es más, no va a quedar ni una pezuña aquí. ¿Y qué nos indica esto? Dos cosas. Uno, la adoración a Hashem
El servicio a Hashem siempre tiene que ir con la familia. Moshe nos está mostrando ahí que el servicio a Hashem es con la familia. Porque así lo hizo Hashem desde un principio. La familia es la base para su servicio. Y aquí podríamos desglosar distintas cosas. Porque muchas van a decir, bueno, pero es que el protagonismo lo tienen son los hombres. Porque ellos son los que están enfrente, ellos son los que oran. Y nosotros las mujeres no, ni aparecemos aquí. Aparecemos haciendo los mazos y corriendo. Y los muchachos por ahí corriendo para allí y para acá. El hombre es la parte visible, ¿verdad? Y cuando digo es la parte visible de la familia, es lo que representa a la familia. Es lo que nos dice Colosenses, que Mashiach es, ¿qué es lo que dice Colosenses? Es la imagen visible del Elohim que no se puede ver. O sea, que el hombre podría representar al Mashiach como la cabeza de hogar, ¿correcto? Y la mujer representa la presencia, el Espíritu de Dios. Ay, sí, dicen amén. ¿Por qué yo digo esto? Porque la mujer tiene la virtud de conectarse inmediatamente con el Eterno. Tienen esa parte espiritual de conectarse inmediatamente con el Eterno. El hombre es más visual, al hombre le cuesta mucho más. El hombre tiene que prepararse, tiene que orientarse, es más cuadrado. La mujer puede hacer muchas cosas a la vez. Muchas cosas a la vez. El hombre no puede masticar chicle y caminar al mismo tiempo. El hombre es más cuadrado, o sea, el hombre es complicado en esa parte. Pero la mujer tiene esa virtud de conectarse inmediatamente en la presencia de Hashem. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si la mujer no se conecta espiritualmente a Hashem, entonces el hombre le cuesta ser la parte visible de la familia delante del Eterno. Y una cosa no funciona sin la otra. Muchos dicen, ay, pero es que mi esposo no ora. No ora como yo oro. No, es que la labor de la mujer no es criticar al esposo. La labor de la mujer es apoyarlo en oración. Para que Hashem toque el corazón del hombre y haga su labor de sacerdote de hogar. Igual los hombres. La labor del hombre es poder orar en la presencia del Eterno para que Hashem toque el corazón de su esposa y sea una mujer virtuosa. Yo lo he dicho en varias oportunidades. Una cosa es tener una bendición, porque todo lo que el Eterno nos da es una bendición. Los hijos son una bendición. El esposo, la esposa es una bendición. La familia es una bendición. El trabajo es una bendición. ¿Qué lo diferencia? Lo que nosotros sembramos. Nuestro trabajo es lo que hace la diferencia. Hashem nos da esa bendición, pero nosotros lo que sembramos es lo que hace la diferencia. ¿Cómo hace la diferencia?
teniendo buenos hijos. Una cosa es tener la bendición de tener hijos y otra cosa es tener buenos hijos. Cuando nosotros tenemos buenos hijos es porque nosotros hemos trabajado para que sean buenos hijos. Si usted tiene un buen esposo, es porque usted ha trabajado para tener un buen esposo. Si usted tiene una buena esposa, es porque usted ha trabajado por tener una buena esposa. Si usted tiene un trabajo, es una bendición. Pero si usted tiene un buen trabajo, es porque usted ha hecho que ese trabajo sea bueno. Entonces, nuestra labor es hacer lo que nos corresponde y no pretender ser protagonistas. ¿Saben por qué? Porque ser protagonista requiere mucha, pero mucha responsabilidad. Y están los padres que sufren muchas veces. ¿Por qué? Porque el enemigo se ha encargado de destruir lo que Moshe está defendiendo aquí. No, nuestros hijos van con nosotros, nuestros ancianos van con nosotros, la familia va junta para adorar al Eterno. Y el enemigo se ha encargado de separar y romper las familias. Y estoy hablando de los creyentes. Ojo, para allá de hoy la estoy hablando de los creyentes. Y entonces muchos de estos padres que están separados sufren a la hora de tratar de conformar la familia y de levantarla, por así decirlo. ¿Por qué? Porque es una familia con una mesa que le falta una pata. O sea, una mesa coja. ¿Y Hashem te va a bendecir? Claro que sí te va a bendecir. Por supuesto que te va a bendecir. Pero nunca puedes decir que yo soy padre y madre de mis hijos. Porque una cosa es ser padre y otra muy diferente es ser madre. No sé si me voy a entender con lo que estoy diciendo. Entonces, el hombre como tal debe entender cuáles son sus responsabilidades. La mujer como tal debe entender cuáles son sus responsabilidades. Los hijos deben ser criados entendiendo cuáles son sus responsabilidades. Cuando tú vas a trabajar, tú tienes que entender cuáles son tus responsabilidades. Dentro de la congregación, tú debes entender cuáles son tus responsabilidades. Delante del Eterno, tenemos que entender cuáles son nuestras responsabilidades. Por eso es que la familia es algo muy importante. Y la congregación se vuelve parte de nuestra familia, porque somos un solo pueblo. Y lo material, porque no iban a ir con las manos vacías. Tenían que llevarse los animales para ofrecerlos a Hashem. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente son nuestras vidas las que van a ofrecer servicio al Eterno. No es solamente nuestra familia que vamos a llevar al servicio del Eterno, sino también nuestros bienes materiales le pertenecen al Eterno. No podemos separar los bienes materiales de las cosas del Eterno. Hace tiempo di una charla, creo que la voy a volver a dar, sobre el altar y tienda. El altar y tienda, definiéndolo rápidamente o simplificándolo, significa que nuestra vida es una vida de tienda. O sea, nosotros somos pasajeros en este mundo. Y nuestra vida es pasajera en este mundo temporal, por decirlo así.
Y de repente Hashem nos tiene hoy aquí, como de repente nos puede tener en otro lugar. Porque Hashem iba llevando a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, por distintos lugares. Usted lee la historia de Abraham, de Isaac y Jacob, y los llevó a distintos lados de la tierra prometida. A distintos lugares. Tenían que alzar la tienda y decía, y en este tiempo habitaban en Beersheba, después habitaban en Hebrón, después habitaban en Betel. Sí, les suena eso, ¿no? Y tanto a Abraham como Isaac y Jacob les tocó lo mismo. Y cada vez que ellos llegaban a un sitio con sus tiendas, levantaban un altar. Exactamente, un altar. ¿Qué significa eso? Que cuando Hashem nos traslada, que cuando Hashem nos mueve a un lugar, nosotros tenemos que ir a hacer un altar, o sea, dirigirnos a su presencia. Y cuando nosotros nos dirigimos a su presencia, le ofrecemos todo lo que tenemos delante del altar. Y así como Isaac, amarrado, fue devuelto a su padre, al haberlo ofrecido en el altar como todo lo que poseía Abraham, así también cuando nosotros ponemos todo delante de Hashem, en su presencia, en su altar, Él también nos va a devolver lo que Él quiere que sea devuelto en nuestra vida para bendición. Pero Él no va a bendecir tu vida si tú no pones todo eso en el altar. Y eso es muy importante. Porque todas nuestras pertenencias, todo lo que tenemos, todo lo que hemos logrado obtener, debemos ponerlo en el altar. Hashem, esto es tuyo porque tú me lo diste. Sí, yo lo trabajé, pero tú permitiste que yo lo tuviese. Toma, te lo dejo delante de ti. Para que Hashem lo bendiga y devuelva lo que tú tienes que obtener. Que no haya nada en tu vida que no haya sido bendecido por el Eterno. Y por eso es tan importante, porque eso dicen, no, pero es que porque es el principio del Eterno. Hoy lo vemos con los primogénitos. Hashem quería todos los primogénitos para él. De hecho, Hashem se llevó, o pasó el destructor, y se llevó a todos los primogénitos de Egipto, y protegió a todos los primogénitos de la casa de Israel, para que fueran para él. Y de hecho lo especifica inmediatamente, lo que salen de Egipto, todo primogénito que abre matriz será mío. Y cuando decimos animales, todo trabajo que a usted le salga, lo primero es de Hashem. ¿Para qué? Para que santifique todo el resto de tus beneficios. Y no estoy hablando aquí de prosperidad, no. Estoy hablando de qué es lo que quiere el Eterno. Porque estos son principios de conocer al Eterno. Por eso es que había una gran lucha, o lo podemos entender, con la tribu de Rubén. Porque la tribu de Rubén eran los primogénitos que le pertenecían al Eterno. Pero Hashem escogió, después fue a Leví. Y no lo vamos a explicar porque eso es largo. Pero entonces debemos entender lo que es una vida de altar y tienda. Porque habrá momentos en nuestra vida en que seguiremos o avanzaremos o llegaremos a otro sitio y construiremos nuevas cosas y obtendremos nuevas cosas que no han pasado por el altar. Por eso es que cada vez en nuestra vida, en nuestros ciclos de vida, porque siempre el hombre tiene ciclos de vida, momentos en que pasa una cosa, después pasa otra. Llevar nuestras cosas delante del altar del Eterno.
para que sean santificados. Y Hashem nos devolverá lo que cree conveniente para nuestra vida. Y cuando Hashem quita, es porque no era lo más conveniente para tu vida. Y no nos pongamos tristes por algo que Hashem ha quitado de nuestras vidas. Pongámonos alegres porque Hashem quiere lo mejor para nosotros. No seamos las personas que padecemos y nos ponemos tristes por lo que Hashem quita de nuestras vidas. Seamos personas con una visión de amor, con una visión de entrega, con una visión de agradecimiento, porque el Eterno quiere lo mejor para nosotros. Y eso es lo que le está enseñando el pueblo de Israel. Porque Hashem no está llevando al pueblo de Israel para un resort. Hashem no le está diciendo, bueno, ustedes que están en su comodidad, en casas fuertes, con valles verdes, con alimentos de todo tipo, y yo los voy a llevar a un resort que tiene playa, que tiene la mejor comida. No. Hashem les está dando la libertad. Y la libertad muchas veces requiere sacrificios. La libertad es poder ser libre totalmente, pero libre para ser del Eterno, no libre para libertinaje. Son dos cosas muy diferentes. Cuando Hashem te hace libre para Él, no para el libertinaje. Por lo menos muchos de los que entran dentro del judaísmo, bajo la luz de Mashiach, dicen, ay no, mira como los cristianos que están sometidos todo el tiempo, ahora yo sí me bebo mi vinito, yo sí me puedo beber mi vino. ¿Sabes que los cristianos les está prohibido tomar cualquier tipo de licor, no? No, pero como ahora yo soy judío, yo me echo mi... El vino alegra el corazón del hombre, ¿no? No hay que alegrarse tanto como Noé, ¿no? Se alegró más de la cuenta y trajo sus consecuencias. O como tantos otros hombres de la Biblia, ¿no? O como Lot, que también sucumbió, y siempre con moderación. Porque una cosa es que alegre el corazón del hombre y otra cosa es que ciegue el corazón del hombre, ¿no? Son cosas muy diferentes. Y el hombre, cuando entra dentro de los caminos del judaísmo, entonces muchos crean un libertinaje espiritual. Y eso es peligroso. Porque usan su carné de 007, que siempre trato de decirlo, que es su licencia para pecar. Bueno, yo me puedo echar aquí mi canita. Total, tengo la sangre de Mashiach ahí. ¿No? Así como que tengo mis balas de plata, no importa que un vampiro me quiera darle un dientazo, ¿no? Realmente la vida del creyente no es fácil. La vida del creyente es como nuestro pueblo Israel en el desierto. Y la obstinación del creyente, que se vuelve idolatría, se vuelve en 40 años de peregrinaje hasta que mueras a ti mismo. La vida del creyente puede ser también en que tú, obedeciendo la Torá, conquistes la tierra prometida. O sea que cuando eres obediente, tu tierra prometida
es la Torá. ¿Por qué? Porque se vuelve una tierra, se vuelve leche y miel en tu vida. Se vuelve alimento, dulzura, luz a tu camino. Esa debe ser la vida del creyente. Pero en la vida del creyente tiene que pasar por el desierto. Porque si tú no pasas por el desierto, no vas a saber lo que es la tierra prometida. Así que alégrese si usted está pasando por el desierto, porque pronto va a pasar a la tierra prometida. Pero no se quede en el desierto a morir. Y aquí cuando habla sobre Pesaj, el gran dilema, sobre todo para los caballeros, para los hombres, de la circuncisión, de no circuncidarse, que si pesa, que si no pesa. Para todo creyente, ojo, normal, que va a celebrar o a hacer una festividad fuera del judaísmo, no es necesario estar circuncidado. Pero para una persona que está viviendo el judaísmo y está viviendo bajo las leyes judaicas, tiene que estar circuncidado, porque es parte de la Torá, es parte de las leyes. Y el gran dilema de este tema, que es muy largo y extenso, de la circuncisión, es que lo primordial es la circuncisión del corazón. Muchos dicen, pero bueno, si la circuncisión del corazón es lo más importante, ¿por qué entonces había una lucha en todos los creyentes y sobre todo los apóstoles que estaban en Jerusalén sobre si la circuncisión era la salvación o no era la salvación? Entonces, muchos dicen que los que decían que la circuncisión era la salvación eran unos locos. Y yo he escuchado más de uno decir eso. Y más de un mesiánico también decir eso. Eran unos locos, chicos. ¿Ah? Pero es que muchos fariseos creyeron en Yeshua. Y si hay algo que los fariseos defendían era lo que está escrito en la Torá. Y lo que está escrito en la Torá es que para salvación, o sea, para que la muerte pase por encima de ti, tienes que estar circuncidado. O sea, pesa. Y para ellos eso significaba salvación, o sea, la circuncisión del hombre como tal. Y vemos una paradoja de todos los que es nuevos creyentes, que son gentiles, que vienen de otros pueblos, que los quieren circuncidar y por eso dicen, no, primero que no coman de sangre, de ahogado, fornicación y todo lo demás. Y después estudiarán a Moshe, o sea, la ley como tal. Si hay una diferencia en nuestro pueblo Israel, es que todos tienen que estar circuncidados. ¿Por qué lo digo? Mire, porque Hashem es muy específico en esta parashá. ¿Okay? Esta parashá es muy específica. Dice, todo el pueblo de Israel, los hombres, porque son la parte visible, los que representan la familia, tiene que estar circuncidado para poder celebrar Pesaj. O sea, para comer el cordero de Pesaj. Y hace un hincapié ahí en la palabra que dice, y el que no lo haga será cortado del pueblo de Israel. O sea, que dentro del pueblo de Israel, el que no cumpliese eso y el que no comiera del cordero de Pesaj era apartado. Era quitado. Y con Mashiach Yeshua como el cordero, porque eso era una sombra de lo que iba a venir, todo aquel que no coma de Yeshua ni beba de Yeshua será apartado de salvación y del pueblo de Israel. O sea que para los que tienen Torá y para los que tienen a Mashiach Yeshua, como los dos corderos que están representados aquí, o como el mismo cordero, pero en dos situaciones diferentes, es el mismo mensaje. El que no lo acepta será apartado y quitado.
Y el que lo acepta, la muerte pasará por encima de él. La salvación, la redención del Eterno tiene condicionantes y depende totalmente de la voluntad del hombre. Hashem lo que busca es un corazón contrito y humillado delante de su presencia. Hashem busca que se rompa ese corazón endurecido de Faraón que pueda haber en nuestras vidas, para que Él pueda hacer su misión con nosotros. El sentido de Pesaj, lo que Hashem está mostrando al pueblo de Israel a través de Moshe, enseñando lo que es de Pesaj, es una visión profética, porque le dice tú y tus hijos, y siempre le dirás a tus hijos, y tus hijos, y siempre le dirás a tus hijos, lo que significa Pesaj. Porque la salvación tenía que llegar a todas las generaciones que venían por delante. De cómo Hashem hizo una redención con el pueblo de Israel. Y cuando leímos hoy en el libro de Romanos, por favor acompáñenme los que trajeron su Biblia. Romanos capítulo 15, versículo 7. Por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también el Mashiach os aceptó, para gloria del Eterno. Cuando dice aceptados los unos a los otros, es los que están circuncidados y los que no están circuncidados. A todos por igual. Porque os digo que el Mashiach llegó a ser el ministro de la circuncisión en favor de la verdad de Elohim, para confirmar las promesas hechas a los padres. O sea, él vino a ser la circuncisión para confirmar, diga confirmar. Yeshua es la confirmación de esa circuncisión física y espiritual de nuestros padres. ¿Sí? Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y exaltad los pueblos todos. Y otra vez Isaías dice, vendrá la raíz de Isaí, el que se levantará a regir a los gentiles, y los gentiles pondrán en él su esperanza. Así el Elohim de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y aquí Pablo, Rav Shaul empieza a decir, yo que llevo el mensaje a los gentiles, porque esa fue la misión que le fue encomendada a Rav Shaul. Llevar el mensaje a los gentiles. Es porque está escrito en los profetas que los gentiles adorarán al Eterno. En los profetas está escrito que de los dos pueblos hará un solo pueblo. El mensaje de salvación, el mensaje de redención empieza con romper el corazón
duro de Faraón que puede haber en nuestras vidas. Tanto para el gentil no creyente como para el creyente como tal. No puede el creyente aceptar el mensaje del Mashiach y luego endurecer su corazón por distintas circunstancias, por algo que haya pasado en su vida. Hay muchas personas que han pasado situaciones difíciles, cosas que no han podido concretar, familiares, de pareja, de hijos, de proyectos, y tienen un rencor contra el Eterno. Hay personas que su familia no funcionó, su trabajo no funcionó, y piensa en su corazón, oye, yo me he aferrado a las promesas de Hashem, pero Hashem me quitó eso. Y tienen un rencor contra el Eterno. Tienen un corazón endurecido en esa parte. Pero cuando nosotros ponemos las cosas de nuestra vida, nuestra familia, nuestras relaciones familiares, de hijos, de parejas, de tíos, de tías, de trabajo, la ponemos en su altar y Hashem muchas veces quita cosas de nuestra vida, es porque Hashem quiere lo mejor para nosotros. Porque Hashem permite todas, absolutamente todas las cosas. Cuando se habla del ángel destructor, muchos dicen, ese era Satanás. No, porque era el ángel del Eterno. Y entonces dice, como dice el ángel del Eterno, muchas veces piensan que es el Mashiach. Y tampoco es el Mashiach. Porque dice que es el ángel destructor. Y esa es su misión. La misión de Mashiach es salvación, es redención. Él vendrá como juez. Sí, Él vendrá como juez en su segunda venida. Pero aquí está hablando de un ángel destructor. Y lamentablemente muchas veces ese ángel está para terminar de romper y resquebrajar un corazón endurecido. Es el Eterno, no es Hasatán, no es el diablo, como muchos lo dicen. Que cuando a una persona, a un creyente, le pasa algo malo, ¡ay, ese diablo! Ese es el diablo, ese es Satanás. ¡Fuera de aquí, Satanás! Pero cuando usted entra en el entendimiento de que el Eterno es el que permite absolutamente todo, lo bueno y lo malo, usted no le puede decir al Eterno, fuera Satanás. ¿Verdad? Si lo vemos de esta perspectiva ya suena diferente, ¿no? Si lo vemos de esa perspectiva decimos, refrenamos nuestra lengua, decimos, Hashem, tú eres el que permites todo. Y por algún motivo, por alguna razón, está pasando esto en mi vida. Y tenemos dos caminos. Un camino de luchar contra esa situación o aceptarla y poner nuestro peso en la presencia del Eterno. Porque Mashiach dice, venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré entrar en mi descanso, en mi reposo. O sea, que para que usted pueda entrar en el verdadero Shabbat del Eterno, usted no lo va a poder disfrutar si usted no ha puesto sus cargas en su presencia.
Porque la vida de creyente, y yo me río porque la vida de creyente, y lo digo por mí mismo, porque la vida de creyente, bueno, aquí tengo mi peso, mi saco de piedra, chácate, un saco de piedra que me pesan, que son mis cargas, y entonces antes del Shabbat, bueno, Hashem, ¡pum!, aquí están mis piedras. ¿Y qué es lo que hace el primer día de la semana? ¡Chu! agarra su guacal de piedras otra vez, raca, raca, y empieza la semana. Y así está muchas veces la vida del creyente. La vida del creyente es, bueno, viene Shabbat, bueno, vamos a respetar Shabbat, aquí están las cargas, y en el primer día de la semana y vuelve a agarrar sus cargas, ¿no? No estoy diciendo con esto que usted se va a desentender de todos los problemas y todas las cosas, pero cuando nosotros se las entregamos al Eterno, de verdad, cuando se las entregamos al Eterno, el Eterno es sabio y nos ayuda para que ese peso sea ligero. Pero cuando lo entregamos de verdad, no que hacemos una pausa solamente, lo entregamos de verdad. Porque una cosa es el trabajo que hacemos con nuestra vida y otra cosa es el trabajo que nos dan todas las cosas que pesan sobre nuestra vida. Y nosotros debemos aprender a diferenciar eso. Nosotros debemos aprender a dejar las cosas en Egipto. Porque el pueblo de Israel dejó Egipto, pero no de sus mentes. Y muchas veces eso está en nuestra mente. Muchas veces eso está allí, arraigado en nuestra mente. Y debemos ser lo suficientemente humildes para humillarnos delante del Eterno y realmente entregar nuestro peso, nuestras cargas en su presencia. Que Hashem rompa ese corazón duro de Faraón que pueda haber en nuestras vidas. Ese corazón en ciertas situaciones. Ese talón de Aquiles, como se le dice comúnmente, que hace que su vida espiritual cojee muchas veces. No es fácil. No es fácil, no pretenda que cuando entra dentro de los caminos de la Torá, que cuando entra dentro de los mandamientos, todo va a ser como una varita mágica. No. Cada día trae su propio afán. Cada día usted va superando algo nuevo. Cada día usted va trabajando en algo que Hashem le está mostrando. ¿Cuánto no les ha pasado, así como en Shabbat? ¿A cuánto no les ha pasado que usted limpia su casa, verdad? Chun, 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 chun. Y pasa Shabbat y usted, oye, tenía esa casa limpiecita. Y resulta que cuando va a un rincón de la casa o va donde usted guarda ciertas cosas, había un perolero ahí todo escondido. Oye, mira, eso no lo limpié. Para el próximo Shabbat lo voy a limpiar. O muchos por el apuro levantan la alfombra y ese sucito que quedó ahí rapidito bajo la alfombra. Tal. Con tal que se vea limpio en el momento para recibir Shabbat. Pero Hashem te está mostrando eso para que tú trabajes después y limpies eso que está allí. Cuando Hashem pensamos que estamos limpios delante de Él, Hashem hace que haya situaciones en nuestra vida para que vean que, oye, mira, dejaste un sucio bajo esta alfombra. O tenías escondidos estos peroles en este rincón de tu vida. El trabajo del creyente es una constante limpieza de nuestros pensamientos, de nuestras situaciones, de cosas que quedaron allí, cosas que impactan la vida de una persona. Oye, pero ¿por qué yo reacciono con esta violencia? ¿O por qué yo reacciono así ante esta situación? Hashem, muéstrame. Y Hashem te va a mostrar. Oye, mira, pasó esto en tu vida. No lo has corregido, no lo has perdonado, no lo has soltado y lo tienes agarrado allí. La vida victoriosa
de un creyente tiene que ser como la vida de la nueva generación del desierto del pueblo de Israel. Una generación que aprendió de lo que hizo la generación pasada. O sea, tú tienes que aprender de lo que tú hiciste en el pasado. Morir a ti mismo, eso es la circuncisión de corazón para poder pasar a la tierra prometida, para poder cumplir las promesas de Hashem. La vida del creyente tiene que ser una vida genuina en arrepentimiento, genuina en humillarse delante del Eterno y genuina en los frutos que vas a dar. Y ojo, la vida del creyente que sabe lo que está escrito en la Torá, que entra del conocimiento de la Torá, cuando digo la Torá, los mandamientos, como lo que estamos aprendiendo el día de hoy, es que cuando genuinamente yo me arrepiento y cuando genuinamente yo empiezo a crecer y cuando genuinamente empiezo mi camino, todos los frutos, el primer fruto que dé mi nueva vida tiene que ser para el Eterno. Porque si nosotros aprendemos el principio de dar lo primero para el Eterno, Hashem va a bendecir nuestras vidas. Hashem va a multiplicar nuestras vidas. Porque la gente cuando va a dar el diezmo, mira, es el 90%. No mira lo que le está dando al Eterno como gratitud. O sea, que el diezmo que estás dando son como los frutos que daba Caín. Porque lo estás dando con recelo. Porque estás mirando lo otro y no estás mirando con agradecimiento lo que le pertenece al Eterno. No sé si me voy a entender con lo que estoy diciendo. En cambio, cuando usted da con amor al Eterno, lo primero va a ser como la ofrenda de Abel. Como una ofrenda de amor, como una ofrenda genuina. Y Hashem va a bendecir tu vida. Que nuestra vida sea una vida de creyentes genuinos delante del Eterno. Que nuestra vida sea una vida con un arrepentimiento genuino delante del Eterno. Y que nuestra vida sea una vida con frutos, con amor, disposición y genuinos para el Eterno. La vida del creyente no es solamente pruebas para superar cosas. Escúchame bien lo que le voy a decir para ya culminar el día de hoy. La vida del creyente no es solamente pruebas que usted pasa. La semilla tiene que morir, tiene que pudrirse para que pueda crecer el arbolito o la matica. No es solamente la prueba. La prueba es muchas veces las situaciones que vamos a tener. Que vamos a tener que morir a nosotros mismos. Que vamos a pasar lluvia, sol, viento. La vida del creyente tiene que ser obligatoriamente una vida de frutos. Y la vida de un creyente que no da frutos es echada al fuego. Así que pregunte a su vida en estos momentos, allí donde está, ¿qué frutos estoy teniendo en estos momentos? ¿Qué fruto estoy teniendo con mis hijos? ¿Qué frutos estoy teniendo con mi pareja? ¿Qué fruto estoy teniendo con mi familia? ¿Qué frutos estoy teniendo en el lugar donde yo trabajo? ¿Qué frutos estoy teniendo yo en la congregación? Si no tiene fruto, trabaje en ello. Trabaje en ello. No se quede en la tormenta. No se quede en la lluvia, no se quede en el sol, no se quede en el dame. No, eso es una parte del creyente.
Como dice Rab Shaul, no se quede solamente bebiendo leche. Usted tiene que ya empezar a comer carne. No se quede en el espíritu del becerrito. Dame, provéeme. No se quede allí. Tiene que dar. Porque la vida del creyente es dar. De lo que tú recibes, tú tienes que dar. De todas las bendiciones que tú tienes que dar. Seamos dadores alegres. Y Hashem va a bendecir nuestras vidas. Shabbat Shalom. Gracias, Eterno, por tu bondad, tu misericordia. Gracias por tu palabra hermosa, Hashem. Gracias porque tú nos provees, porque tú nos sustentas, porque eres la savia que alimenta nuestras vidas. Que podamos arrepentirnos genuinamente delante de ti siempre, Hashem. Que podamos humillarnos delante de ti con una adoración genuina. Que podamos ser un sacrificio vivo, con un olor fragante delante de tu presencia. Y que quemes todo lo que no sea agradable para ti, Hashem. Que podamos llevar fruto en todo momento. Que tengamos el placer, la alegría de dar, incluso de lo poquito que tenemos. Como ese corazón bondadoso que tú tienes para nuestras vidas. Que así como tú eres bondadoso con nosotros, que nosotros podamos hacerlo con el que más lo necesita, Hashem. Gracias, Padre, porque tú nos has pasado de la muerte y nos has redimido. Y así como Yeshua, el primogénito de la resurrección, hemos resucitado junto con Él para tener una nueva vida delante de ti, Hashem. Hemos muerto a nosotros mismos, reconociendo que tú eres el soberano sobre nuestras vidas. Y que sí tenemos luchas diarias con nuestro yo, con nuestros intereses propios. Pero te amamos. Te amamos, Hashem, y te estamos sumamente agradecidos. Y por eso entregamos nuestras vidas delante de ti. Gracias, Hashem, por los méritos de Mashiach Yeshua. Amén y amén. Damos gracias a todos los que estuvieron en la transmisión. Puedan compartirla. Nos vemos en una próxima oportunidad y Shabbat Shalom.